Bienvenidos a SNM. Cierren sus ojos ahí donde están. Señor Jesús, muchas gracias por este tiempo que tenemos de compartir, este tiempo que tenemos de escuchar de tu palabra, de compartir entre amigos, de pasarla alegre, pasarla bien. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestra vida hoy, Señor. Espíritu Santo, toca nuestros corazones y que en medio de tu presencia podamos escuchar esa asignación divina que tienes para nosotros. Que aquí en medio de tu presencia, Señor, podamos oír tu voz diciéndonos y dándonos instrucciones de qué nos toca hacer, qué debemos hacer. En el nombre de Jesús, que podamos encontrar nuestro lugar en el reino, en lo que debemos hacer, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A ver, saquen su Biblia, su dispositivo móvil o su Biblia de papel. Yo estoy en un proyecto verde de cuidar la naturaleza, entonces, no. Y quiero que me acompañen a el libro de Mateo. El libro de Mateo. Y quiero hoy hablar y quiero continuar con el tema de esta serie, mi propósito. ¿Cuántos saben que tenemos un propósito en el Señor? Amén. Quiero que digan tres cosas conmigo. Digan configuración, asignación, realización. Pero más fuerte. Configuración, asignación y realización. Y hoy vamos a hablar de la asignación. Estuvimos hablando de la configuración. Yo les comentaba la última vez que estuve yo aquí con ustedes que hay una configuración que traemos. Hay algo con lo que fuimos configurados. Hay unos que fuimos configurados para estar en la selva 72 horas en legendarios. Hay otros que no estuvieron o no están configurados para eso y se dieron cuenta de eso en este viaje que hicimos a legendarios. Hay personas que, como Sansón, que vino y nació configurado para una asignación que le fue dada y él traía una fuerza sobrenatural, y así tú y yo tenemos diferentes asignaciones y configuraciones, y tenemos una asignación que va de acuerdo con nuestra configuración, y eso es de lo que te quiero hablar el día de hoy. Entonces te voy a leer primero la definición de una asignación. Digo conmigo, asignación. Asignación es el establecimiento de lo que corresponde a algo o alguien para un determinado objetivo. Establecer lo que algo o alguien tiene que hacer o cuál es su papel para lograr un mayor objetivo. Entonces, yo voy a asignar a Minor en la cámara central porque él va a hacer las tomas necesarias para que el objetivo final, que es el video que pasamos en internet, quede bien. Hay una asignación que tiene Minor. Así cada uno de nosotros, por cierto, él se llama Minor, ¿verdad? Hola Minor. Todos tenemos una asignación, todos hemos sido establecidos para jugar un papel y tenemos un rol dentro del reino de Dios para un mayor objetivo. Y en cada uno de esos, y cuando analizamos la Biblia nuevamente y los personajes que están ahí pensando en esto, nos damos cuenta de que cada una de las personas ha tenido una asignación. Si vas a Hebreos capítulo 11, no vayan porque ya están en Mateo 28. En Hebreos capítulo 11 se habla de lo que conocemos hoy como los héroes de la fe. Se habla de Noé, de Abraham, de Sansón, de Jefté, de Enoc. Se hablan de todo el mundo ahí. Y dice, ¿qué sería de ellos si no hubieran hecho algo? Ellos tenían una asignación. ¿Qué hubiera sido de Noé sin el arca? No sabríamos quién es Noé si no fue porque hizo un arca. ¿Cómo sabríamos de Abraham si no fue la persona que creyó en salir de su tierra para ir a conquistar una nueva tierra, que creyó por un hijo y vino Isaac y vino Jacob? ¿Cómo podríamos hoy hablar de cada una de Sansón si no fue porque recuperó su fuerza un día y logró cumplir con lo que Dios lo había mandado a hacer? ¿Cómo sabríamos de Jonás si no es porque, aparte de que se lo tragó una ballena, logró predicar en Nínive e hizo que la ciudad se arrepintiera y estuviera delante de Dios? Entonces, cada uno de los personajes que vemos han tenido una asignación. ¿Cómo conocemos o reconocemos hoy a José? Fue por el buenísimo desempeño que tuvo en las diferentes asignaciones que le tocó vivir. Le tocó vivir en un pozo, y hablábamos ayer en Viernes Training de eso. Lo tiraron en un pozo, y cuando estaba en el pozo, los hermanos decidieron ya no matarlo, sino venderlo, y cuando lo vendieron y fue esclavo, fue el mejor esclavo. Y cuando estaba ahí en la casa de Potifar, fue el mejor y hizo que todo prosperara. Y cuando lo metieron preso, era el mejor preso. Hasta administraba la cárcel, ¿verdad? Ya de administrador se va uno.
pero fue el mejor que estuvo ahí. Y cuando llegó a Egipto a estar ahí con el rey, no me recuerdo qué era, sí, rey de Egipto, con el faraón, hizo que prosperara, y él fue el que ayudó a hacer el sistema de guardar la comida para que durara durante el tiempo de sequía que él había visto en un sueño que le fue dado a alguien en la cárcel, o sea, al faraón. Entonces, en fin, vemos que las asignaciones, y cada una de las asignaciones son las que hoy reconocemos de un personaje bíblico. El mismo Jesús tenía una asignación. Jesús tenía que venir a morir en un madero, en una cruz por nosotros. Y nosotros hemos nacido con un propósito y tenemos asignaciones. Yo me recuerdo muy bien que en mi casa, mi asignación primordial, aunque no la cumplí muy bien, era ser buen hijo. Eso era lo que me tocaba en mi casa. Cuando vivía con mis papás era ser buen hijo, en la universidad era ser buen estudiante, que tampoco lo logré mucho. Buen compañero, con la familia ser un buen primo, hermano, hijo. Cuando estoy casado, un buen esposo. Cuando tengo mis hijos, un buen padre. Hay asignaciones que nosotros tenemos y vamos jugando diferentes roles en diferentes etapas de nuestra vida, y tenemos que hacerlo de la manera correcta. Tenemos que hacerlo de la mejor manera posible. Ahora, tenemos que encontrar esa asignación, ¿verdad? ¿Cuál es mi asignación? Y muchos nos decimos, bueno, sí, hay un propósito, pero ¿cuál es el mío? Y eso vamos a aprender hoy. Vamos a aprender de que todos tenemos un propósito, todos tenemos una asignación y debemos cumplirla. ¿Para qué? Para un propósito mayor. Pablo decía que todos somos miembros de un cuerpo. Hay unos que somos ojo, hay unos que somos mano, hay unos que somos nariz. Hay unos de ustedes que son panza. Yo también la metí antes de decirlo. Todos somos una parte del cuerpo. Y si uno quisiera si la mano quisiera ser ojo, ¿dónde está la mano? Entonces cada quien tenemos un rol importante, un papel importante dentro del reino del Señor, y no podemos cometer el error de desear la asignación de alguien más. No podemos cometer el error de estar envidiando lo que alguien más le dio, y eso suele pasar. Suele pasar que uno dice, como yo quisiera tener el pastorado de tal pastor, o cómo quisiera yo tener el grupo de tal persona, o cómo quisiera yo poder tener la posición, el trabajo que tiene esa persona. Pero lo que tú estás haciendo es algo que Dios te ha privilegiado a ti hacer, porque es tu asignación. Cada uno juega un papel importante, y nosotros todos tenemos una asignación, ese propósito mayor, ese que quiero que leamos ahí en Mateo 28. Versos 17 al 20, 28, 17 dice: y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nosotros vemos esta gran asignación que todos tenemos, nos damos cuenta que lo que nosotros tenemos que hacer tiene que estar en función de eso. Todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros presentemos, tiene que estar en función de un día hacer discípulos y de formar discípulos delante del Señor. Todo lo que hagamos fuera de eso no está cumpliendo con el propósito. Ahora, Jesús regresó y le dijo eso a todos. No dijo, vayan y hagan discípulos, menos tú, Pedro, a ti yo te llamé a todos los llamó a ser discípulos. Independientemente de la configuración de cada uno, todos tenemos un mismo propósito: traer discípulos delante del Señor. Pero nuestras asignaciones cada día van cambiando. Recordemos el ejemplo de David. Cuando vivía en la casa de su padre y le tocaba ser pastor de las ovejas de su padre, fue el mejor pastor. Fue obediente, y fue por la obediencia que llegó a estar enfrente de Goliat. Y cuando estaba frente a Goliat, él dijo: yo no puedo ser del pueblo de Dios y ver que estén humillando al pueblo de Dios. ¿Cómo va a ser que ustedes tienen a Jehová de los ejércitos y no hacen nada? Y entonces se armó de valor y venció a Goliat. Entonces, la asignación que le tocaba la vivió de la mejor manera posible, hizo todo lo que él podía, todo lo que él sabía, y lo puso a favor del reino del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ahora, en los diferentes roles que jugamos, tenemos que buscar eso. Si yo estoy educando hoy a mi hijo, si estoy educando a mi hija, es porque necesito que un día ellos crezcan siendo discipulados por Jesús.
Y es importante que yo en mi educación empiece a darles palabra a mis hijos y todo para que crezcan siendo discípulos de Jesús. Porque al final todos venimos a eso, a ser discípulos y a hacer discípulos. Y tenemos que cumplir con esa asignación. Entonces, todo lo que hacemos y todo lo que estás haciendo hoy, debemos ponerlo en esa perspectiva. ¿Cómo lo estamos uniendo a este gran propósito o a esta gran asignación que todos tenemos por igual? Ahora, ¿debo yo ir a buscar mi propósito? ¿Debo yo salir a ver dónde está? Ahí está escrito. Y eso hablábamos ayer y hacíamos la pregunta. ¿La asignación llega o la buscas? Y entonces hacíamos y hagamos ahorita el ejercicio. Recordemos, a Sansón no lo estuvo buscando él. Él nació y los papás le dijeron, mira, un buen ángel nos visitó y me dijo que nunca te cortara el pelo porque ibas a ser fuerte, ibas a hacer esto y esto y esto y esto. A Samuel nace un profeta que está viviendo en la iglesia, en la sinagoga, y dice, ¿qué pasó? ¿En qué momento estoy aquí? ¿Quién es mi papá? ¿Quién es mi mamá? Crece, ¿pero por qué? Porque la mamá creyó en que podía tener un hijo, le pidió al Señor el milagro y se lo ofreció. O sea, la mamá le dio la asignación. Y cuando él estaba ahí acostado durmiendo, él no dijo, Señor, yo quiero ser alguien que escuche tu voz audible. Yo quiero ser, sí hubo ocasiones en las que preguntó cómo, pero él no hizo nada extraordinario para escucharlo. Él estaba durmiendo y oyó que lo llamaban y dijo, ¿y quién me está llamando? Llegó y Dios le dio la asignación. María, ella no estaba pidiendo ser la madre de Jesús, pero le apareció un ángel y le dijo, vas a dar a luz al Salvador del mundo. Pero ¿qué sí debemos hacer? Buscar al Señor. En este momento los discípulos están delante de Jesús y lo que hacen no es preguntarle, Señor, ¿y ahora qué? Se tiraron y lo adoraron. Y ahí en medio de la adoración, Jesús les da su asignación. Entonces nosotros tenemos que estar constantemente entrando en la presencia del Señor, buscando a Dios. ¿Por qué? Como yo oraba al principio, que yo le pido al Señor que aquí en su presencia tú puedas encontrar y tú puedas escuchar hoy la voz audible del Señor diciéndote, te diseñé para esto. Porque tú y yo traemos un diseño específico para una asignación específica. Y redundo mucho en las palabras que estamos usando y en los títulos de las prédicas, porque tenemos que meterlo y que se vuelva un modo de operar, bueno, ahora tengo que cumplir tal cosa, entonces tengo que formar mi configuración, tengo que adaptar mi configuración, ser formado en mi carácter para poderla cumplir de mejor manera. Entonces, es algo que se tiene que volver automático. Tú y yo tenemos una asignación. Ahora, tal vez por momentos uno siente que vino a hacer al mundo, ¿verdad? ¿Y qué será que está pasando? Yo tengo bien clara mi asignación. Sí, tengo que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es como la gran comisión, ¿verdad? Todos tenemos que llegar a eso, todos tenemos que buscar eso. Pero yo sé que yo estoy puesto para impactar a mi generación, a ustedes, a una generación que hoy está en internet todo el tiempo, que está en dispositivos móviles, que está de un lado para el otro, que no está oyendo música normal, que no está oyendo. Entonces tengo que generar todo aquello que me ponga en un lugar donde yo pueda impactar a mi generación. Y cuando yo tengo claro qué es lo que yo tengo que hacer, entonces me empiezo a configurar y empiezo a ver qué cosas le puedo agregar a mi configuración para lograr esa asignación. ¿A qué te quiero llevar? Es a que hoy puedas meditar y decir, ¿para qué nací? Y decirle, Señor, dame eso, háblame, decime qué es lo que yo tengo que cumplir. Me pusiste para impactar a mi generación, me pusiste para ser de influencia en los medios, en las revistas, en los noticieros, me hiciste para ser de influencia con las investigaciones, me hiciste para ser de influencia en las producciones, ¿para qué me hiciste? ¿Cuál es la asignación? Y ahí donde me pongas voy a hacer discípulos. Y ahí donde me pongas voy a formar gente. Y eso es lo que nos corresponde. Eso es lo que Dios nos llamó a hacer. A Pablo Dios lo llamó a un tipo de personas, a Mateo Dios lo llamó a otro tipo de personas. A Pedro lo llamó a otro tipo de personas. Y así somos, cada uno tuvo una asignación diferente, pero a todos los mandó a ser discípulos. Ahora, hay como
cuando uno habla acerca de cumplir el propósito del Señor, cuando uno habla acerca de cumplir eso que Dios nos llamó a hacer, está la gran pregunta. Entonces, ¿muero a mis sueños? ¿Abandono lo mío? ¿Abandono todo lo mío y agarro lo del Señor y hago solo lo de Él? Y lo que tenemos que hacer es priorizar. No tenemos que abandonar. Dios quiere que nuestros sueños se cumplan. Pero hay una época donde siempre, no es una época, siempre cuando tú pongas primero lo del Señor, después van a venir tus sueños y se van a cumplir. Y eso es lo que dice Lucas capítulo 12, verso 29. Dice, vosotros pues no os preocupéis porque habéis de comer, ni porque habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas os serán añadidas. En ese capítulo habla acerca de la comida, del vestido, de ser prosperados, de vivir en abundancia, y él dice, no te preocupes, sí va a llegar. Y nosotros tenemos sueños y muchas veces nos afanamos en cumplir nuestros sueños y empezamos a luchar y empezamos a darle y vamos adelante, y a veces oímos que el Señor nos dice, sí, pero yo quiero que hagas esto. Pero es que mi sueño, pero es que lo que yo quiero va para este lado y tú me estás llamando para acá. ¿Qué hago? ¿Lo abandono todo? ¿Lo dejo? Y Dios no te está pidiendo en ningún momento que tú abandones tus sueños. Él puso esas inquietudes en tu corazón. Él dice que Él conoce los deseos de nuestro corazón. Pero ¿qué te está diciendo? Todos desean esas cosas. Pero si vos me buscas a mí primero, vas a lograr lo que yo quiero y todo esto se va a ser añadido. No dice va a ser suprimido. No dice va a ser olvidado, dice que va a ser añadido. Entonces tenemos que priorizar. Si nosotros queremos, tenemos esos sueños, pongámoslos en las manos de Dios. No pongámoslos en manera de los abandono. Dios, ya no quiero nada, aquí están, llévatelos, quemarlos, haz lo que querrás. Sino ponerlos en las manos del Señor y decirle, ¿qué querés tú que yo haga? Y voy a hacer eso y me voy a enfocar en eso. Me voy a enfocar en eso y me voy a dedicar a eso, y yo sé que todos estos sueños se van a cumplir. Eso va a pasar en tu vida. Dios te está llamando a ser discípulos. Y por eso existe SNM, por eso existe este grupo, porque cabe dentro de lo que estamos haciendo como iglesia, formando gente para ser discípulos. Pero lo armamos en un concepto diferente, en una cafetería y música en vivo, y compartimos y lo pasamos por internet para que lo vea la gente en todos lados. Saludo a todos los que nos están viendo en internet. Para cumplir con esa asignación, lo que Dios nos llamó a hacer a nosotros. Ahora regreso a la pregunta. Tal vez muchas veces tú te has sentido como que, ¿será que nací para algo? Normalmente hay momentos que uno o fracasa en algo que está haciendo, o las cosas no salen como uno esperaba o como uno quería, y uno dice, Señor, entonces ¿para qué? ¿Qué hago? ¿Sí le entro o no le entro? ¿Le creo a lo que me hablaste o no te creo? No sé qué pensar. Si sigo para acá, se me cerraron las puertas, o ¿qué hago? Como que todo se bloqueara y llegamos en un momento de frustración. Nos ha pasado a todos. Decimos, bueno, Señor, dame instrucción. ¿Qué hago ahora? ¿Qué? Si nací para esto, no nací para esto, tengo que acudir. ¿Qué hago? Y muchas veces nos hemos sentido así. Quiero que cierres tus ojos en este momento. Hay un propósito de Dios establecido para tu vida. Y quiero que en este momento, cerrar los ojos no es porque sea místico. Cerrar los ojos es porque quiero que te concentres en ti ahorita, que no le pongas atención a lo que está pasando a la par. Que te concentres en lo que estás viviendo en este momento. Tal vez iniciaste algún proyecto y fracasó, tal vez cortaste con tu pareja, tal vez algo pasó. Y en ese momento, en esa frustración, en ese momento en el que está pasando eso, dice, Señor, ¿será que tengo algún propósito de estar aquí? Todo me está saliendo mal. Y quiero leerte algo que escribió David, así con tus ojos cerrados. David en Salmo 139 escribe, Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso, de eso estoy bien seguro. Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra
Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habrías anotado, lo habías ya anotado en tu libro. Dios se tomó desde el detalle, el momento, desde esa etapa donde estabas siendo formado en el vientre de tu madre, de escribir en un libro cuál iba a ser tu asignación, cuál iba a ser tu propósito. Él se tomó el tiempo de decir, a esta persona lo voy a hacer de esta estatura, va a tener este color de piel. Cuando Él hable van a pasar estas cosas. Le voy a dar este tipo de pelo. Voy a permitir que nazca en esta familia. Voy a permitir que nazca en este barrio. Voy a permitir. ¿Para qué? Para que puedas cumplir con un propósito que Dios te ha dado. Ya fue escrito en un libro. Hay cosas que tú has pasado en la vida y dices, pero ¿por qué tuve que vivir eso? Tú no sabes el día en que llegue alguien y te pide un consejo y te diga, ¿cómo puedo salir de esto? Hay una asignación que Dios tiene para tu vida. No te afanes en buscar cuál es, afánate en buscar al que te la da. A Dios, al Espíritu Santo, a Jesús. Entra en su presencia constantemente. Métete en tu cuarto a orar y dile, Señor, ¿qué me toca hacer? Y en este momento quiero que te analices y que digas, Señor, y que te preguntes primero y digas, ¿ya sé cuál es mi asignación? Si ya sabes cuál es tu asignación, hazte la siguiente pregunta: ¿qué estás haciendo hoy para que eso se cumpla? Ahora, si tu respuesta fue, Cachito, la verdad es que no sé cuál es mi asignación y me gustaría que Dios me la dé. Toma este momento para estar ahí delante del Señor y quiero pedirle a todos que se pongan de pie, a todos. Que te mantengas ahí con tus ojos cerrados. Si quieres puedes levantar las manos. Pero el Espíritu Santo está aquí. Igualmente a los que nos ven en enmicasa.tv, toma este momento para entrar delante de la presencia del Señor y decirle, Señor, muéstrame tu asignación, muestra lo que quieres para mí. Si durante el mensaje has sentido que necesitas ayuda con algún tema, te has sentido que necesitas ayuda con algo, te has sentido sin propósito, has sentido que ya no vale la pena seguir viviendo, quiero que vayas al botón que dice oración en vivo. Hay un equipo de gente esperando para poder orar por ti. Queremos atenderte. Y a los que están aquí en este momento, métete delante de la presencia del Señor. Pídele que te revele su asignación. ¿Para qué fuiste creado? ¿Para qué naciste donde naciste? ¿Para qué has vivido esas cosas? Pon tu vida en las manos del Señor y decirle, Señor, si un día lo escribiste en el libro, yo quiero que lo que dice ese libro se cumpla. Y que yo pueda ver en mi vida lo que tú tienes diseñado para mí. Muchos hemos terminado ya la universidad, estamos estudiando, algunos tienen su primer trabajo, algunos ya llevan varios trabajos. Pero ahí donde estás, ¿cuál es tu asignación? En la etapa que estás viviendo, ¿qué es lo que te toca hacer? ¿Te toca ser el pastor de las ovejas de tu padre? ¿Te toca derribar a Goliat? ¿O te toca ser rey y ganar batallas y formar a los valientes de David, como se les conoce hoy, y ir con la espada y hacer una guerra tan fuerte que la espada se les quedaba pegada en las manos? ¿Qué te toca vivir hoy? ¿En qué etapa estás? Y dile, Señor, provee tú los recursos para que yo lo pueda lograr.